Buenas tardes a todos, soy Marisabel Baeza, la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, y lo que le vamos a presentar ahora es Evaluación en Pandemia, un desafío constante. Estamos seguros que parte muy difícil del trabajo como docentes ha sido la evaluación, porque no estamos acostumbrados a evaluar de manera remota, algunos de manera presencial, algunos trabajando en textos, otros en guías, todos con distintos recursos. Entonces vamos a ver este tema. Partamos por la priorización curricular, que todos la conocen, que fue desarrollada el año pasado y implementada mediante rutas de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de esta priorización? El objetivo de la priorización es que hay algunos de los objetivos que son imprescindibles, que son esenciales para la asignatura o el sector. Esto significa que yo no puedo avanzar a un nivel posterior si no tengo estos objetivos, si no logro que mis estudiantes los aprendan. Este es un primer nivel. Y un segundo nivel, que son los objetivos integradores y significativos. Estos objetivos me permiten transitar dentro de distintas áreas del conocimiento para dar respuesta a distintos problemas que se podrían presentar. Pero lo esencial aquí es que hay dos niveles en la priorización curricular y luego tenemos el currículum completo. Entonces, esta priorización curricular me permite transitar por el nivel 1 primero y si logro avanzar al nivel 2. Los establecimientos tuvieron que realizar, este año tienen que realizar todas las asignaturas del plan de estudio abordando los objetivos priorizados, pero todas las asignaturas flexibilizando la cantidad de horas dedicadas a cada asignatura, pudiendo aplicar distintas metodologías interdisciplinarias, integrando objetivos, desarrollando la metodología ABP. El año pasado habíamos dado flexibilidad para hacer solo algunas asignaturas, podían hacer 2 o 3 si el tiempo no les daba para más, pero este año hemos privilegiado la educación integral, queremos que estén todas las asignaturas presentes, pero no con la cantidad de horas que están declaradas en el plan de estudio, porque no podemos replicar una clase presencial haciéndola de manera virtual. Y tenemos el decreto 67, mediante el cual evaluamos el trabajo realizado por los estudiantes, donde cada establecimiento, basándose en criterios pedagógicos, puede determinar la cantidad de calificaciones que quiere asignar a cada asignatura y nivel. Esto implica que puede poner, de acuerdo al decreto 67, hay un artículo, el artículo 9, que nos dice que yo podría poner solamente una calificación para cada asignatura y a final de año, cuando yo lo estime conveniente. Y esta calificación tiene que estar con una nota de 1 a 7, hasta con un decimal, y se aprueba con nota 4. Esto significa que yo durante todo el año podría poner conceptos, letras, rúbricas que van asignando desempeños de los estudiantes, y solo a final de año traducirlo a una calificación. O podría poner calificaciones durante el año. Eso depende de cuán robustas sean las evaluaciones que estoy realizando y lo que determine el establecimiento. La evidencia. La evidencia me permite diagnosticar para responder la gran interrogante: ¿dónde se encuentran nuestros estudiantes? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han logrado hacer? ¿Qué son capaces de resolver mediante las herramientas que ellos tienen? Interpretar la evidencia a partir de progresiones de objetivos de aprendizaje. Están todas las progresiones en nuestra página, ustedes las pueden descargar y trabajar con ellas para ir revisando dónde van, cómo van avanzando sus estudiantes, para identificar con claridad dónde se encuentran y cuál es la brecha, dónde estoy ubicado, lo que me permite ir avanzando. Y la diversidad. Tengo que agrupar a mis estudiantes según las necesidades formativas, en torno a necesidades comunes de aprendizaje. Sabemos que es muy distinto, que algunos aprendieron mucho durante el año 2020, otros aprendieron muy poco, y algunos pueden no haber aprendido. Por lo tanto, para esto estaban
los planes que ustedes armaron a principio de año de acuerdo a cómo iban avanzando o qué evidencias tenían de los aprendizajes de sus estudiantes. Diagnosticar. Es muy importante diagnosticar, levantar evidencias, primero del estado socioemocional de sus estudiantes y luego de los aprendizajes que han alcanzado. Para esto está el diagnóstico DIA, que hace poco recibimos los resultados y nos dimos cuenta que la brecha es enorme, que tenemos que lograr recuperar estos aprendizajes que no aprendieron durante el año pasado nuestros alumnos. Tenemos que utilizar la evidencia para fundamentar esta toma de decisiones y qué ajustes son necesarios para desarrollar estas trayectorias formativas en nuestros estudiantes. Y como medida de logro, tenemos que lograr alcanzar al menos un 80% de aprobación de los aprendizajes evaluados. Si el logro es menor, tenemos que volver a reforzar, reenseñar los aprendizajes no aprendidos por los estudiantes. Para esto el día es muy importante porque le permite saber exactamente qué pasó con sus estudiantes y qué tiene que, cómo tiene que ayudarlos para que vayan mejorando. Verificar los logros de los aprendizajes. Para esto es importante utilizar la evaluación. Yo no puedo avanzar a ciegas, tengo que saber qué han aprendido, dónde están los avances en las trayectorias de aprendizaje, e ir ajustándolos de acuerdo a un proceso pedagógico, según qué información voy obteniendo. Por ejemplo, cada vez que termine una ruta de aprendizaje, realizar una evaluación integrada, sumativa, a lo largo del proceso, de manera de tener información de qué está pasando con mi estudiante. También las evaluaciones formativas me permiten ir viendo cómo va la ruta de aprendizaje y ir realizando retroalimentaciones para que los mismos estudiantes sepan cómo van avanzando y qué necesitan para lograr las metas que nos hemos propuesto. Tenemos una infografía en Aprendo en Línea que tiene la evaluación para el aprendizaje. Aquí tenemos estrategias de evaluación que ustedes pueden utilizar. Lo más importante es la contextualización de estos aprendizajes, saber cuál es el contexto de los estudiantes, qué necesitan, qué tienen y cómo pueden apoyarlos en los distintos caminos para este aprendizaje. Una comunicación constante con las familias, con los estudiantes, entre los docentes y las familias, entre los directivos y los docentes. Esta comunicación tiene que producirse para ir evaluando el aprendizaje. La retroalimentación, sabemos que es clave en la medida que retroalimentamos a nuestros estudiantes, ellos se dan cuenta que sí lo pueden lograr, que pueden avanzar y que pueden ir mejorando sus aprendizajes. También el uso pedagógico de la información. Es muy importante que nosotros, de acuerdo a las evidencias, vayamos ajustando lo que van aprendiendo y vayamos poniendo más ayudas, más apoyo, o quizás cambiando la manera que estamos enseñándoles, de manera que ellos puedan ir aprendiendo. La evaluación formativa. La evaluación formativa es uno de los grandes pilares del decreto 67 y es lo que nos ha ayudado durante esta pandemia. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? La evaluación formativa es formativa en la medida en que las evidencias de los desempeños de los estudiantes son buscados, interpretados y usados por los profesores. Aquí no estamos solo calificando, estamos evaluando de manera de verificar con la evidencia si van aprendiendo o no. Y los estudiantes o sus pares para ir tomando decisiones en sentido de los próximos pasos a seguir. Si yo continúo con esa enseñanza, la refuerzo más o avanzo en aprendizajes nuevos. Todo esto me lo muestra la evaluación formativa. ¿Cómo avanzo en la implementación de la evaluación formativa? Primero, contextualizarse en la realidad de los estudiantes. Tengo que ver si ellos realmente han aprendido, si es necesario implementar distintas acciones para que vayan aprendiendo. Tengo que comunicar los criterios, progresos y logros de las evaluaciones, tanto a los estudiantes como a los apoderados. Comunicarse también entre los diversos actores del sistema educativo. Aquí abajo le hemos puesto algunos iconos. Con el celular me puedo comunicar con ellos mediante WhatsApp, mediante una llamada telefónica, mediante
plataformas, Teams, Meet, Zoom, cualquiera de ellas me sirve. También Dojo, hay algunas plataformas que me permiten irme comunicando, o también puedo, cuando ellos vayan a retirar la comida, puedo mandarle alguna retroalimentación que les podría servir en el mismo texto de estudio, que le puedo ir escribiendo lo que han logrado, lo que no han logrado en alguna actividad. Pero me interesan las evidencias de cómo van avanzando mis estudiantes. El ciclo de la evaluación formativa. ¿Cómo implemento el ciclo de la evaluación formativa? Primero tengo que explicitar y aclarar las metas de aprendizaje. Luego recolectar evidencia, interpretar esta evidencia y finalmente retroalimentar a los estudiantes. Es importante estas 4 etapas y ojalá vaya realizándolas una a una. Primero explicitar y aclarar las metas de aprendizaje. Lo primero que deben saber los estudiantes es dónde van y qué se espera que ellos aprendan. Ellos tampoco pueden caminar a ciegas, ellos tienen que saber cuál es la meta, qué es lo que quiero que ellos logren. Las metas actúan como un anclaje para luego hacer la retroalimentación. Con la meta, el estudiante y el profesor pueden saber exactamente qué se esperaba de ellos y cómo puedo coevaluar o autoevaluar de manera de ver si voy cumpliendo esta meta o me falta mucho para llegar. Algunas estrategias, puedo hacer preguntas sobre la meta, preguntarle qué aprenderá, cómo puedo demostrar que lo he aprendido. También identificar necesidades para lograr la meta. ¿Cómo logramos una meta? Ejecutando pasos de danza, por ejemplo. La meta aquí es comprender cómo ejecutar una danza tradicional chilena, practicando a partir de modelos para valorar la identidad nacional. Quizá un estudiante lee esa meta y no entiende qué me están pidiendo. Entonces podemos desglosarla, cómo logramos esa meta. Ejecutamos pasos de danza, siguiendo el ritmo de la música, coordinándose con un grupo de baile o ubicándose en el espacio del baile. Todo esto me permite entender un poco más qué se espera del estudiante en la meta, con esta meta. Y lo puedo comunicar con los mismos medios que están anotados arriba, como estos iconos que ustedes ven. Otra manera, otra estrategia podría ser utilizar rúbricas. Tengo una meta que dice escribir un cuento creando una narración de interés personal para nutrir la biblioteca de aula y tengo varios criterios. Por ejemplo, adecuación a la situación comunicativa, coherencia y cohesión. Ya hay un nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para que el mismo estudiante pueda ir ubicándose dónde está de acuerdo a esa meta. O el profesor le diga, en cuanto a coherencia, este estudiante está ubicado en nivel 2. Entonces, verifique con sus estudiantes que comprenden cada uno de los criterios de la rúbrica. Solicite ejemplos que ilustren algunos niveles de logro de la rúbrica. ¿Qué diferencia encuentran entre coherencia y cohesión? Que podrían ser palabras muy parecidas. Recolectar evidencia. ¿Qué criterios para asegurar que las actividades de evaluación sean precisas y de calidad? Primero, que sean actividades alineadas a la meta de aprendizaje. Yo, de acuerdo a la meta, reviso si efectivamente me van a ayudar a cumplir esa meta, a avanzar hacia la meta, que la ruta de aprendizaje esté bien preparada. La actividad debe considerar una variedad de niveles de desempeño. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasa? Que me interesa darle distintas maneras que el estudiante me pueda demostrar que va aprendiendo, desde lo más básico a lo más complejo. Tiene que tener muchas oportunidades para que el mismo estudiante pueda demostrar que va aprendiendo. Incluir múltiples tipos de actividades para que los estudiantes evidencien que comprenden y lo que saben hacer de diferentes formas. Por ejemplo, no solo que sepan de memoria un concepto, sino que sepan aplicarlo, sepan desglosar algún concepto en sus distintas partes, depende de qué actividades se le propone para que él pueda ir mostrando que sí va aprendiendo, desde lo más básico a lo más complejo.
Recolectar evidencia. Aquí hay preguntas potenciadoras del pensamiento de acuerdo a los distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, observar de cerca y describir qué hay ahí, qué ves, qué partes componen, qué subcategorías encuentran. Son distintas preguntas que me permiten ir visualizando el pensamiento. Construir explicaciones e interpretaciones. ¿Qué piensas que está sucediendo? ¿Podrías plantear una hipótesis sobre esto? ¿Qué significado tiene? Razonar con evidencia. ¿Qué te hace decir esto? ¿Por qué crees que resultó de esta manera? ¿Qué razones tienes para afirmar? ¿Qué evidencias existen para justificar tu afirmación? Establecer conexiones, por ejemplo. ¿Cómo asocias lo que ya conoces? ¿Cómo se relaciona este concepto con este otro? Considerar diferentes puntos de vista y perspectiva. Puedes ver desde otra perspectiva lo que estás explicando, qué otros puntos de vista existen, qué fuentes lo justifican. Captar lo esencial y llegar a conclusiones, por ejemplo. Preguntarse, ¿qué te preguntas acerca de lo que ves? ¿Qué te parece interesante investigar? Descubrir la complejidad e ir más allá de lo superficial. ¿Qué conocimiento adquiriste? ¿Qué te ayudó a aprender? Todas estas son preguntas que te ayudan a potenciar el pensamiento, a visibilizarlo. Y aquí al lado de nuevo tenemos algunos íconos que te ayudan a trabajar esta recolección de evidencia. Otra manera de recolectar evidencia es el diagrama de Venn. Por ejemplo, aquí hay una meta en música, un objetivo de quinto básico que dice comparar aplicando un diagrama de Venn las distintas sensaciones, emociones e ideas que provoca el himno nacional de Chile y West Side Story, The Dance at the Gym. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué similitudes tienen estas canciones? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué grandes ideas vienen a nuestra mente por la semejanza y diferencia significativa? ¿Qué conclusiones sugieren la semejanza y diferencia? Aquí me permite interpretar esta recolección de evidencia de acuerdo a un diagrama muy simple, donde yo voy viendo claramente qué semejanza y qué diferencias tienen. Recolectar evidencia. Otra estrategia es el todo y sus partes. Parto por el todo y lo voy descomponiendo. Las funciones de las partes, cuáles son las relevancias de las partes, y también lo puedo hacer mediante pizarras interactivas, WhatsApp o distintas maneras que me ayudan a visibilizar esta recolección de evidencia. Otra estrategia sería el portafolio, que yo puedo recolectar distintos trabajos. Aquí hay un niñito tercero básico que está mostrando su portafolio, está mostrando qué trabajos hizo, está la calificación que le pusieron en el portafolio, y están recomendaciones y retroalimentación que le da el profesor al estudiante, y él muestra con mucho orgullo todos sus trabajos. Esta es una profesora, un tercero básico, que le va explicando al estudiante qué hizo bien, qué le faltó. Aquí lo felicita porque su trabajo está muy bien logrado. Y lo puede hacer por Google Drive, es una manera. También tengo que interpretar la información. Esto permite atribuir un significado a la información para guiar la toma de decisiones. ¿Qué recomendaciones? Sistematizar la información, organizar la información que se obtiene a partir de actividades de evaluación. Yo puedo organizar todo en una planilla Excel, ir sacando gráficos, ir anotando todas estas evidencias en una planilla de todos mis estudiantes. También lo puedo hacer por Google Drive, Google Classroom, pero lo interesante es interpretar esta información, saber si he logrado los porcentajes o no para ir analizando los procesos de aprendizaje de los estudiantes, indicar las fortalezas, aspectos por mejorar, brechas de los estudiantes y levantar alerta. Aquí hay sugerencias de preguntas para este análisis. Siempre es importante analizar la evidencia y de acuerdo a esto ir avanzando, ir viendo qué y cómo puedo reforzar lo que van aprendiendo los estudiantes. ¿Cómo puedo potenciar a aquellos que van más avanzados, los que van más descendidos? ¿Por qué no están aprendiendo también? Son hipótesis que me las puedo ir armando en función de la evidencia que voy revisando.
Yo no puedo saber si mis estudiantes van aprendiendo si no tengo evidencia, si no puedo revisar en una evaluación formativa o sumativa qué va mostrándome el estudiante, qué desempeños me muestra. Es la única manera de saber si van aprendiendo o no. Retroalimentar a los estudiantes. Muy importante la retroalimentación. El elemento de la evaluación formativa que más efectos produce en el aprendizaje de los estudiantes. Describir lo que se está logrado y lo que no con relación a las metas u objetivos planteados. Esto le brinda la oportunidad a los estudiantes de poder partir de nuevo, ajustar su trabajo o volver a intentarlo. A veces no me está resultando y tengo que volver a intentarlo, pero la única manera que tiene el estudiante de saber eso es porque el profesor lo ha retroalimentado, le ha explicado dónde están sus debilidades y cómo puede ir avanzando. Tenemos una infografía en la página Aprendo en Línea que dice retroalimentar a los estudiantes en tiempos de pandemia. ¿Por qué retroalimentarlos? Los estudiantes mejoran lo que les estaba explicando, su aprendizaje, cuando saben oportunamente, esto es muy importante, que sea oportuna la retroalimentación, qué se espera de ellos y cómo van avanzando, dónde están sus errores para poder mejorarlo. Hay un ciclo de la retroalimentación que me dice, por ejemplo, reciba semanalmente el trabajo de sus estudiantes, el profesor. Segundo, revise enfocándose en lo que se espera que logren sus estudiantes. Tercero, describa lo que el estudiante ha logrado y cómo puede mejorar. Y cuarto, ajuste sus prácticas de acuerdo con las necesidades que identificó. ¿Qué estrategias tenemos? Tenemos las rúbricas, tenemos los calendarios, tenemos plantearle preguntas, ponerle caritas, y qué medios tenemos el transporte escolar, por ejemplo, el celular, la visita a las casas, distintas maneras que podemos ir retroalimentando. Acá hay una estrategia, la escalera metacognitiva, por ejemplo, donde yo parto haciendo sugerencias, luego expreso inquietudes, luego valoro y finalmente aclaro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo partir desde abajo, ¿no es cierto? Entonces voy primero aclarando qué hicieron bien, qué hicieron mal, siempre valorando el trabajo de los estudiantes. Luego de valorar y encontrar todo lo bueno que hizo, le expreso mis inquietudes, qué le podría faltar, cómo puedo avanzar. Y finalmente le hago sugerencias para mejorar el trabajo. También puedo utilizar la pantalla del computador, donde todos me pueden ir haciendo señales con las manos, una hacia arriba o hacia abajo con el dedo, indicándome si van aprendiendo o no van aprendiendo. Al otro lado. La escalera metacognitiva también, que permite que el mismo estudiante pueda ir revisando qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me ha resultado más fácil o más difícil, y en qué otras ocasiones puedo usar este aprendizaje. Esta escalera metacognitiva le permite al mismo estudiante retroalimentarse. Él mismo puede ir revisando su aprendizaje y viendo cómo va avanzando. Aquí la meta es comprender diferentes textos literarios mediante la formulación de diversas interpretaciones en un booktube. Y el mismo estudiante puede ir revisando cómo va su aprendizaje. Otra estrategia, cómo me siento hoy respecto a la actividad. Es muy importante ver el tema socioemocional con los estudiantes. Entonces aquí se le pide que pinte la carita que mejor representa cómo te sentiste hoy frente al aprendizaje. Y luego justifica tu elección de por qué pinté esa carita, qué me pasó, cómo me sentí. Y esto lo puedo mandar por WhatsApp, por un Gmail, pero es importante que él explique por qué pinta esa carita y no otra.